Está el tratado pandémico, que por suerte no se firmó todavía, y espero que no se firme en las condiciones en que está así. O sea, espero que no se firme mientras Bill Gates esté ahí. Pero acá tenemos que hacer cambios también. Y esto que te voy a plantear ahora, ya lo hablamos contigo. Y, la ley 836 no puede seguir el Código Sanitario. ¿Por qué? Porque tiene dos disposiciones, el artículo 13 y el 298, que son inconstitucionales. Y que le permiten al gobierno hacer lo que el gobierno hizo en marzo de 2020. Y eso no puede volver a repetirse. ¿Qué opinas? No, de hecho que por repetirse en el sentido de que tengamos que... No se puede parar nunca más el país. Déjame ponerte en contexto, yo no quiero hacerte ninguna trampa ni nada. Quiero ponerte en contexto. Para solucionar el tema COVID, el contagio, se paró el país, se hizo la cuarentena. Ahora, la cuarentena, a mi juicio, es inconstitucional. Artículo 13 y artículo 298 del Código Sanitario son las que habilitan la cuarentena. Pero está una ley de Stroessner y de la Constitución del 67. Ahora, ¿qué pasó? Vos eventualmente salvaste algunas vidas con esto, pero le hiciste perder el trabajo a 400.000 paraguayos, destruiste la economía durante 2 o 3, 4 años, endeudaste al país hasta el 35% del PIB, y cuántos se murieron de otras enfermedades que no fueron atendidos. Entonces me dije, Tere, esto nunca más puede pasar. Pero yo creo que el ministerio no está tomando, digamos, el sentido de urgencia de derogar estas disposiciones. De hecho que para cambiar una ley se necesita hacer todo un trabajo, ¿verdad? Y ahí un poquito voy a entrar probablemente en lo que hoy llamamos el Reglamento Sanitario Internacional, sí. ¿verdad? Que ese Reglamento Sanitario Internacional ya desde el año 1951 existe. Sí. Y a lo largo, desde 1951 a hoy, fueron sufriendo algunas modificaciones a lo largo de todo este tiempo. La última modificación fue en el 2005. Ahora, te pregunto algo desde la ignorancia más completa. Sí. Pero el reglamento es un referencial, no es obligatorio. O sea, el Reglamento Sanitario Internacional es un instrumento no vinculante, en donde lo que se busca a través de este reglamento, primero, si existe el riesgo de algún brote, de alguna infección, disminuir el impacto nacional o internacionalmente, evitar la propagación de las enfermedades y ver cómo podemos prepararnos. O sea, es una herramienta que tiene cada país, es decir, cómo vamos a comportarnos o qué es lo que vamos a hacer ante esta epidemia. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís, siempre que el asunto sea referencial. Es totalmente referencial. Claro. No es obligatorio. Claro, no es vinculante. esa es la diferencia entre el reglamento sanitario, yo estuve leyendo ahora Sí. antes de venir a hablar contigo, y el tratado pandémico, ¿verdad? Porque hay mucha gente que me pidió que te pregunte el tema de, bueno, ¿cómo queda la firma del reglamento? Es que el reglamento es de referencia, o sea, puede firmar cualquier cosa porque es de referencia, no tiene fuerza coercitiva en Paraguay. Absolutamente. Y de repente, como te había dicho, este reglamento les ayuda a cada uno de los países cómo vamos a enfrentar situaciones diferentes. Por darte un ejemplo, dentro del Reglamento Sanitario Internacional se hablaba, por ejemplo, y te acordarás, de la vacuna de la fiebre amarilla, que siempre se hablaba de que siempre eran 2 dosis, y dentro del seno del Reglamento Sanitario Internacional se llegó a hacer la evaluación y se analizó esta situación, y a partir de que se hizo ese análisis es solamente una dosis de vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, el reglamento es algo dinámico, porque como te dije, desde el año 1951 al 2024 Sí, pasaron muchísimas cosas. sobre todo mucho más conocimiento. Hay mucho más conocimiento, hay mucho más globalización. De repente ayer hasta ahora estuve en Ginebra
y hoy estoy aquí. Y a lo mejor estando en Ginebra me pude haber contagiado de alguna enfermedad. Entonces, es todo muy dinámico y es muy fácil hoy decir de que pueda entrar cualquier tipo de enfermedades que puedan ser contagiosas y que puede poner en riesgo al país. Y entonces este reglamento sanitario internacional es una guía que tienen todos los países para decir cómo actuar y qué hacer. Pero vuelvo a decir, no es vinculante, no afecta a la soberanía, pero sí es importante que podamos acompañar este reglamento. ¿Por qué? Totalmente, mira, Tere, o sea, yo creo que no hay ninguna cortapisa siempre que Paraguay mantenga dos elementos. Sí. Uno, la referencialidad. Eso para mí o sea, ese es un sine qua non, o sea, aquí gobiernan los paraguayos, no gobierna nadie de afuera. Así mismo. Y lo segundo es que el reglamento esté basado en la ciencia. Y acá hemos tenido en este periodo de COVID la negación de la ciencia, pero no la negaron los que cuestionaban las vacunas. Ellos tenían razón. La negaron los bandidos que hicieron las vacunas. Entonces, entonces vos preguntás, pero ¿cómo puede ser? Sí, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Porque Bill Gates, estimado mío, es socio de Albert Bourla. Entonces, lo que hicieron, y esto está probado en unos documentos también oficiales del Congreso norteamericano, ya ahora, porque fueron internalizados por el Congreso, que se llaman los Twitter Files, donde se muestra que el gobierno de Estados Unidos, a instancia de este criminal, Bill Gates, estableció censura, estimado mío, sobre la ciencia. Entonces, a Robert Malone, por ejemplo, el creador de la vacuna de RNA, le prohibieron hablar. Entonces, segunda cuestión, es que el reglamento esté basado en la ciencia, no en los disparates de estos comerciantes criminales. Y de hecho que eso sí que es muy importante de que esté, o sea, basado en la evidencia científica. Claro. Que es algo que nosotros en medicina siempre hablamos, ¿verdad? Siempre la medicina basada en la evidencia, ¿verdad? Y yo te voy a contar algo, perdón que te agregue el dato, porque es muy importante para que la gente sepa. En el tema del COVID, estimado amigo, la conversación del 1 de febrero del año 2020, que está ahora pública por el Freedom of Information Act, entre los mayores científicos que estaban interviniendo en este tema, fue negada por una revista andallecó suprema de la medicina, el Journal of Medicine de Estados Unidos e Inglaterra. Sí. Que días después de que los científicos en la conversación telefónica se intercambiaron pareceres diciendo, che, loco, hicimos una mierda acá en el laboratorio, la revista andallecó de los médicos dijo, no, esto es natural. Entonces, yo ya no les creo más nada. Son toda una partida de prostitutas, corruptos y sinvergüenza. No, por eso yo creo que es muy importante la investigación. Es que, porque con la investigación... Sí, lo que no se puede hacer es la censura. No, estoy muy de acuerdo contigo. ¿Entendés? Entonces, si están esas dos cosas, yo no creo que haya problema. Pero acá vos tenés todavía el artículo 13 y el 298 de la ley 86, que le permitiría a un gobierno de locos, por ejemplo, venir a hacer una cuarentena nueva. Y eso hay que terminar. Eso no es constitucional. No está autorizado en la Constitución. En el 67 sí. 1992 no. Decime algo. Sí, decime... No. Probablemente sí, tenés razón. Pero son las medidas que por ahí de repente mitigan el impacto. ¿Cómo va a mitigar el impacto una medida que te salva 10 de COVID pero mata 40 de cáncer? Yo voy a decir algo muy personal, sí, estimado mío, pero tengo acá. Mi hermana se murió de cáncer. ¿Entendés? Salvaste los de COVID porque le mataron a ella. No les voy a perdonar nunca. Pero es que nunca en la reputa vida les voy a perdonar. ¿Entendés?
entiendo. Perdió su trabajo y se murió de cáncer. Entonces, ¿y cuánta gente así? En el mundo. Esto no puede seguir. Esto hay que cambiar. Y esa historia es tuya y de mucha gente, no solamente en Paraguay, en el mundo. En el mundo. ¿Por qué? Porque estos bandidos, y discúlpame que yo use este término, estos bandidos usaron esto, el COVID, como excusa para liquidar una cantidad de otras cosas. La libertad de prensa, la libertad de ciencia, todo eso, ¿verdad? Entonces yo a estos bandiditos que acá en Paraguay vienen a pontificarme eso que andan con negacionismo, porque ustedes son unos bandidos, ¿entendés? Unos bandidos son. A vos te digo, ¿cómo que se llama Campuzano? De vos estoy hablando, ¿entendés? Nombre y apellido, Ana Campuzano. O sea, que debe seguir dando vueltas por tu ministerio, Gina. Pero ella es una docente, profesora muy renombrada. ¿Renombrada en qué? Renombrada en pedir que se cierren las escuelas. Renombrada en ser la más radical partidaria de estas medidas inconstitucionales. Y la más radical enemiga de la discusión libre del tema. Esa señora tiene que estar en Tacumbú, en Buen Pastor. No es renombrada en nada. En bandidaje es lo que es renombrada. Perdóname, Tere. ¿Entendés? Pero es una de las personas que más sabe acá de qué? vacunas. Pero, no sabe un pito de vacuna porque nos dijo que esta era una vacuna. Una mentirosa lo que es. A ver, que me digan ahora que esta es una vacuna. 19% de eficacia tiene a las 6 semanas. 19. Por favor, esto no es una vacuna, esto es un chiste, un negociado. Pero, Tere, no compartas lo que yo digo. Yo digo con mucha pasión por eso que te acabo de explicar. ¿Entendés? Pero nadie puede negar ya los números. Vos arrancas con 52% y se cae a 19%. Así no es. Entonces, espera un poco. Y esa vieja de mierda quiso que eso sea obligatorio y que tengamos que usar pasaporte para tener esa mierda adentro del cuerpo. No, renombrada. Ella no es renombrada, Tere. Disculpame mi paciencia. Pero no puede ser renombrada esta señora. Y son estas las clases de personas que toman decisiones en Coternay. Yo espero que la haya sacado ya de Coternay. No la sacaste ayer. No. ¿Viste? Tienes que sacarla. Tienes que poner gente decente ahí. No me da, o sea, yo no quiero que me creas a mí. Yo no quiero que me creas a mí, Teresa. Ni una palabra a mí no me tenés que creer. Erico Galeano deja de copiar lo que yo digo. Pero estos datos son verdad o son mentiras. No, de hecho que esos datos salen a la luz ahora. Probablemente todos tomamos decisiones en base a otro tipo de información.